Alejandro estaba en su taller, rodeado de las herramientas que conocía como la palma de su mano. El calor del horno y el brillo del vidrio derretido creaban una atmósfera única, y mientras trabajaba, sentía una profunda conexión con el material. Cada curva y cada línea que formaba en el cristal parecía cobrar vida bajo sus dedos. Estaba sumido en su tarea, pero algo, aunque vago, perturbaba su mente. Un sentimiento extraño lo invadía, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo que no podía identificar. De repente, escuchó la voz de Claudia, su esposa, proveniente de la habitación contigua. Ella siempre estaba ocupada con sus negocios, hablando por teléfono con clientes. Sin embargo, hoy había algo diferente en su tono, algo que no podía pasar por alto. «No puedo esperar a vernos, Javier», escuchó claramente. La mención de ese nombre hizo que su corazón se detuviera por un momento. Javier. ¿Quién era Javier? No lo conocía. ¿Por qué hablaba así? El tono íntimo de su voz, como si compartiera algo personal, lo hizo sentir incómodo. Algo estaba mal. Alejandro se acercó a la puerta entreabierta del despacho de su esposa, tratando de escuchar mejor. Claudia continuó hablando con Javier. «Sí, debemos tener cuidado. Alejandro no debe sospechar de nada». Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que Claudia, su esposa, estuviera involucrada con otro hombre de esa manera? El pensamiento lo paralizó por un instante, pero no podía quedarse con la duda. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Se dirigió rápidamente al escritorio y tomó su tablet. Sabía que tenía que descubrir la verdad, y si eso significaba atravesar la barrera de su privacidad, lo haría. Desbloqueó la pantalla y comenzó a leer los mensajes. A medida que los leía, la realidad se hizo más y más clara. Claudia había estado engañándolo. Había un romance oculto, un vínculo con Javier que se extendía mucho más allá de lo que Alejandro podía imaginar. La rabia y la confusión lo embargaron, pero también un sentimiento de necesidad urgente. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que le diera claridad sobre lo que estaba sucediendo. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. No podía permitir que la ira tomara el control. Tenía que ser inteligente. Con las manos temblorosas, se acercó a la cámara oculta que había instalado en su taller. Sabía que no podía confrontarla todavía. Necesitaba más evidencia, algo irrefutable que demostrara la magnitud de lo que estaba sucediendo. La cámara estaba lista. Ahora solo quedaba esperar. Los días pasaron lentamente. Alejandro continuó con su trabajo, pero su mente no podía dejar de girar en torno a lo que había descubierto. La sospecha se convirtió en certeza, y cada día que pasaba lo sumergía más en el abismo de la desconfianza. Finalmente, la cámara grabó una de las conversaciones entre Claudia y Javier. Fue todo lo que necesitaba. Claudia no solo lo había traicionado, sino que también estaba manipulando su carrera para beneficio de su amante. Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Lo que había comenzado como una vida tranquila en su taller de vidrio, rodeado de belleza y creatividad, se había convertido en un torbellino de mentiras y traición. Sin embargo, una parte de él sabía lo que debía hacer. No podía dejar que esto continuara. Ahora, más que nunca, debía recuperar el control. Durante los días siguientes, Alejandro se sintió atrapado en una mezcla de emociones. El dolor de la traición lo consumía, pero también sentía una necesidad urgente de tomar el control de la situación. No podía permitir que su vida, su trabajo y su reputación se desmoronaran por culpa de Claudia y su amante. Su mente no paraba de trabajar, pero no podía confrontarla de inmediato. Necesitaba más pruebas, algo que pudiera usar contra ellos. La cámara en el taller se convirtió en su única fuente de información. Cada día revisaba la grabación, esperando descubrir más detalles sobre el plan de Claudia y Javier. Pronto, vio lo que necesitaba ver. Una tarde, Claudia había hablado por videollamada con Javier y en su conversación confirmaba lo que él ya temía.
Ella estaba manipulando la situación para que él trabajara para ellos sin saberlo, sin sospecharlo siquiera. Ya convencí a Alejandro para que trabaje en la nueva serie que me encargaste, Javier. No tiene idea de que eres el comprador. Este hombre es un genio. Ni siquiera sabe cuánto estamos aprovechando su talento. Escuchó Claudia decir con una risa suave y cómplice. Alejandro se quedó paralizado al escuchar esas palabras. No solo le estaba siendo infiel, sino que también estaba usando su arte, su esfuerzo y su dedicación para manipularlo, para enriquecer a otro hombre a costa de su trabajo. La rabia se apoderó de él, pero también una sensación de claridad. Ya no podía esperar más. Ahora sabía exactamente lo que debía hacer. Necesitaba confrontarla, pero no de inmediato. Alejandro quería jugar sus cartas de manera inteligente. No iba a permitir que Claudia lo manipulase aún más. Una noche, cuando Claudia salió para una reunión con clientes, Alejandro decidió que era el momento. Con calma, preparó todo para hablar con ella. No quería hacer una escena, pero no podía seguir viviendo en la ignorancia. Se sentó frente a la mesa, respiró profundamente y esperó su regreso. Cuando ella entró en la casa, con esa falsa sonrisa que siempre usaba para ocultar la verdad, Alejandro la observó fijamente. «¿Cómo estuvo la reunión, querida?», preguntó manteniendo la calma en su tono. Claudia lo miró, un poco sorprendida por la pregunta, pero rápidamente recuperó su compostura. «Todo bien, Alejandro, solo negocios. ¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo?». Alejandro la observó detenidamente, evaluando cada palabra, cada gesto. No podía dejar que ella lo engañara más, pero por ahora decidió no atacar. Quería ver hasta dónde llegaba con su mentira. «Bien, como siempre. Estoy trabajando en algo nuevo», dijo él, manteniendo una voz tranquila, pero su mirada era fija. Claudia se acercó a él, sin sospechar nada, y le dio un suave beso en la mejilla. Alejandro no se movió, no reaccionó. No quería que ella supiera lo que había descubierto. «¿Seguro que todo va bien, Alejandro?», preguntó Claudia notando la tensión en su rostro. «Te veo raro. ¿Estás bien?». Alejandro la miró a los ojos y, por un momento, consideró decirle todo, revelarle la verdad. Sin embargo, algo dentro de él lo detuvo. Aún no estaba listo. Tenía que asegurarse de que ella no tuviera forma de evadir la culpa. «Solo estrés, nada grave», respondió, fingiendo una sonrisa. Claudia pareció relajarse, pero Alejandro sabía que su fachada de felicidad estaba a punto de desmoronarse. No podía seguir viviendo con esta mentira, pero no podía actuar de forma impulsiva. Necesitaba más información, algo que lo respaldara. Al día siguiente, no perdió tiempo. Sabía que si quería que todo esto terminara de la manera correcta, necesitaba la ayuda de alguien de confianza. Se acercó a su viejo amigo Daniel, un experto en investigaciones y con una mente aguda para encontrar detalles que otros pasaban por alto. Si alguien podía descubrir la verdad detrás de Javier y Claudia, era él. Le envió un mensaje a Daniel, pidiéndole que lo ayudara a investigar más sobre el misterioso amante de su esposa. Sabía que este Javier no era solo un amante, era alguien que estaba manipulando su carrera artística, alguien que jugaba en un terreno peligroso. Alejandro necesitaba conocer su historia, y Daniel era la clave para desentrañar todo. Mientras tanto, Claudia continuaba con sus planes. Ella había dejado atrás cualquier remordimiento y seguía convencida de que podía controlar la situación. Cada vez que Alejandro entraba en su taller, ella fingía normalidad, pero había algo en sus ojos, una sombra de culpa que no lograba esconder completamente. Una tarde, Daniel le envió un mensaje. Había encontrado algo interesante. Javier no era solo un hombre común. Estaba involucrado en una red de coleccionistas de arte que manipulaban precios y artistas para beneficiarse a expensas de los creadores. Era un pez gordo en el mundo del arte, y su conexión con Claudia era más profunda de lo que Alejandro había imaginado. Con esta nueva información, Alejandro supo que debía actuar con rapidez. No solo había sido engañado en lo personal, sino también en lo profesional. Javier estaba utilizando su arte, su talento,
para sus propios fines egoístas. El plan de Alejandro estaba tomando forma. Sabía que enfrentarse a Claudia directamente no iba a ser fácil, pero tenía que hacerlo. Necesitaba recuperar el control sobre su vida, sobre su carrera y, sobre todo, sobre su futuro. Con los nuevos detalles sobre Javier y sus conexiones, Alejandro sabía que el momento de enfrentarse a Claudia estaba cerca. No podía seguir viviendo con la incertidumbre ni permitir que ella siguiera manipulando su vida. Con el apoyo de Daniel, ya tenía una visión más clara de cómo proceder. Pero algo le decía que debía ser cauteloso, que la confrontación directa podría poner en peligro mucho más de lo que imaginaba. Esa noche, cuando Claudia volvió de otra de sus reuniones de negocios, Alejandro ya tenía todo preparado. Había tomado algunas decisiones difíciles, pero no quería perder más tiempo. Se sentó en el comedor con un aire tranquilo, casi indiferente. Quería que Claudia sintiera que todo seguía normal, que nada había cambiado, aunque por dentro su corazón latía a toda velocidad. Claudia entró con su sonrisa de siempre, pero algo en su rostro era diferente. Estaba más tensa, como si estuviera esperando que él dijera algo. Alejandro la observó en silencio durante unos segundos, evaluando cada gesto, cada mirada. Ella finalmente rompió el silencio. «¿Cómo va todo, Alejandro? Pareces pensativo». Alejandro la miró fijamente, sin mostrar emoción alguna. Sabía que en ese momento podía destruir todo lo que había construido, pero también comprendía que, si lo hacía de forma incorrecta, perdería más que su esposa. «Todo está bien», respondió con calma, dejando que el silencio se extendiera por un momento. «Bueno, no todo está bien». Claudia se detuvo en seco y lo miró con sorpresa, tratando de leer su rostro. «¿Qué quieres decir?». Su tono de voz tenía una ligera inquietud. Alejandro respiró profundamente, recostándose en su silla. No había vuelta atrás. «He descubierto lo que está pasando, Claudia. Sé lo de Javier. Sé todo lo que has estado haciendo a mis espaldas. Y sé que no solo me has estado engañando a mí, sino que también has manipulado mi trabajo, mi arte, para usarlo a tu favor. Todo esto que has estado haciendo no solo ha destruido nuestra relación, sino que también ha puesto en riesgo mi carrera». Claudia se quedó muda, su rostro palideció. Alejandro no la dejó hablar. Necesitaba decir todo lo que pensaba. «No solo me has traicionado, Claudia, me has usado. Y ahora no voy a dejar que continúes. Lo que haces con Javier, lo que planeas con él, no lo voy a permitir». Claudia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se levantó lentamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro no se movió. Sabía que este momento llegaría, pero nunca pensó que lo viviría con tanto desdén. Los minutos parecieron horas mientras Claudia trataba de buscar una respuesta, pero finalmente sus ojos llenos de confusión se posaron en él. «Alejandro», su voz temblaba. «No quería que fuera así. Esto no es lo que parece». «No me digas que no es lo que parece», interrumpió él. «Te he visto, Claudia. Te he escuchado. He leído los mensajes y sé muy bien lo que has estado planeando con Javier. Todo lo que has hecho me ha dejado claro que no me conoces, ni a mí, ni a lo que compartimos. No puedo seguir viviendo en esta mentira». Claudia bajó la cabeza, como si finalmente se rindiera, pero Alejandro no sentía piedad. Había pasado demasiado tiempo ignorando las señales, pero ahora estaba decidido a tomar el control de su vida. En ese momento, la puerta del estudio se abrió lentamente. Daniel, su viejo amigo, estaba allí. Había estado esperando este momento, y con él, Alejandro sentía que ya no estaba solo. Daniel había estado investigando a Javier y sus conexiones, y traía consigo información crucial. Sabía que la confrontación con Claudia era solo el comienzo de lo que venía. «Claudia, necesito que entiendas algo», dijo Alejandro, sin apartar la mirada de ella. «Esto no es solo una cuestión de amor, es una cuestión de respeto por lo que somos, por lo que yo soy como artista, como persona. Si decides seguir con Javier, hazlo.
Pero no esperes que yo esté a tu lado mientras sigues manipulando mi vida. Claudia lo miró, sus ojos vacíos de toda emoción. Finalmente, sin decir una palabra, salió del estudio y dejó a Alejandro solo con sus pensamientos. Pero ahora, él se sentía más seguro. Había tomado el control. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Alejandro se centró en su trabajo, en lo que mejor sabía hacer: crear. El vidrio, ese material que había aprendido a moldear y dar forma, ahora representaba su propia transformación. Sus obras se llenaron de simbolismos, de reflejos rotos que representaban su dolor, su lucha y finalmente su liberación. En cuanto a Javier, Alejandro decidió que no quedaría impune. Usó las pruebas que Daniel había reunido para empezar a desmantelar su imperio en el mundo del arte. Javier no solo había estado manipulando a los artistas para su propio beneficio, sino que también estaba involucrado en transacciones fraudulentas con coleccionistas. No podía permitir que su carrera y su vida se destruyeran por un hombre tan corrupto. Un día, Alejandro organizó una reunión con sus abogados y, con la ayuda de Daniel, presentó las pruebas suficientes para desacreditar a Javier públicamente. La guerra había comenzado, pero Alejandro ya no temía. Sabía que esta vez, él sería el que controlaría el juego. La guerra comenzó a tomar forma rápidamente. Alejandro había decidido no quedarse de brazos cruzados. Había puesto en marcha su plan y no podía dar marcha atrás. Los primeros movimientos fueron sutiles, pero decisivos. Contactó con sus antiguos colegas del mundo del arte, personas influyentes en el mercado, a quienes Javier había engañado en el pasado. A través de sus contactos, Alejandro comenzó a tejer una red que iba a destapar las mentiras y manipulaciones de su enemigo. Mientras tanto, Claudia, aunque consciente de que la situación se había vuelto insostenible, seguía negando la magnitud de lo que había hecho. Ella trataba de evitar el tema, de evadir la confrontación directa, pero Alejandro ya no podía callar. Sabía que tenía que actuar para proteger lo que quedaba de su vida y su carrera. Lo que había comenzado como una traición personal, ahora se había convertido en una lucha por su dignidad y su futuro. Un día, después de varios días de conversaciones y reuniones con abogados, Alejandro se sentó en su taller con una decisión firme. Decidió que no solo debía enfrentarse a Javier, sino también asegurarse de que Claudia comprendiera el daño irreversible que había causado. Ya no quedaba espacio para el perdón, no después de todo lo que había descubierto. Aunque su corazón aún estaba roto, su mente estaba clara. «Claudia, tenemos que hablar», dijo con calma cuando ella entró al taller, como si nada hubiera pasado. Alejandro había dejado atrás la furia que lo había consumido en un principio, y ahora hablaba con una determinación tranquila, casi fría. Claudia lo miró, sorprendida por su tono. Normalmente sus conversaciones siempre se mantenían dentro de los límites de lo superficial, pero algo en el aire había cambiado. «¿De qué hablas, Alejandro?», preguntó ella, su voz llena de una mezcla de inseguridad y orgullo herido. Alejandro levantó la vista de su trabajo, dejándolo a un lado. Sabía que este momento iba a definir todo lo que venía después. «Sé lo de Javier. Sé lo que has estado haciendo con él, Claudia. No solo me has traicionado, me has usado. Has manipulado mi arte para tus propios fines, has jugado con mi carrera, con mi vida. Y eso ya no lo voy a permitir. Estoy tomando medidas. Estoy sacando a la luz lo que tú y Javier han estado planeando». Claudia no pudo esconder la sorpresa en su rostro. Sus ojos se abrieron y un suspiro ahogado salió de sus labios. Sabía que no podía seguir mintiendo, pero al mismo tiempo no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Alejandro, por favor, no es lo que piensas. Lo que pasa entre Javier y yo es solo…», empezó a decir, pero él la interrumpió, levantando la mano. «No quiero escuchar más excusas, Claudia. Todo está claro. Estoy tomando todo esto a nivel legal y Javier no saldrá impune de lo que ha hecho. Yo ya he tomado las medidas necesarias. Ya he contactado con gente que puede hacerle pagar todo lo que ha hecho».
Claudia no dijo nada por unos segundos. Parecía derrotada, pero Alejandro no sentía lástima por ella. El daño ya estaba hecho, ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. Solo quedaba la verdad, y él iba a exponerla por completo. Claudia, finalmente, bajó la cabeza, derrotada. Alejandro la miró fijamente y luego se levantó de su banco de trabajo. Ya no quería más confrontaciones vacías. Lo único que importaba ahora era que todo quedara claro y que la mentira fuera desenmascarada. Al día siguiente, Alejandro convocó una rueda de prensa. Había decidido que era el momento de dar a conocer la verdad al mundo, de exponer a Javier y Claudia, de hacer que todo lo que habían hecho saliera a la luz. La comunidad artística, que había sido manipulada por ellos durante tanto tiempo, necesitaba saber lo que realmente estaba sucediendo. La rueda de prensa fue breve, pero impactante. Alejandro se mantuvo firme, con la cabeza erguida, mientras hablaba sobre las manipulaciones de Javier en el mercado del arte y la forma en que había utilizado su talento para fines personales y financieros. Los periodistas, sorprendidos, no podían dejar de hacer preguntas sobre cómo había llegado a descubrirlo todo. Alejandro respondió con calma, dejando claro que la traición no solo había afectado su vida personal, sino que también había puesto en peligro su carrera. Mientras la prensa se movía rápidamente con la noticia, Alejandro se sintió aliviado, pero también consciente de que lo peor aún estaba por llegar. Claudia ya no tenía a dónde esconderse. La verdad estaba ahí, en el aire, y no había forma de evitarla. Durante los días siguientes, la situación se intensificó. Javier fue llamado a rendir cuentas por las autoridades del mercado del arte, y su imperio comenzó a desmoronarse. Las investigaciones sobre sus negocios fraudulentos y manipulación de precios tomaron un giro drástico. No solo su reputación como coleccionista se vio dañada, sino que también empezaron a salir a la luz las prácticas ilegales que había estado llevando a cabo en su carrera. Alejandro, mientras tanto, se centró en lo que realmente importaba: su arte. Comenzó a trabajar en una nueva serie, algo que había estado postergando debido a la tormenta emocional en la que se había encontrado. El vidrio, el material que siempre había transformado en belleza, ahora se convirtió en su medio para expresar su lucha, su dolor y su victoria. Las piezas que creó en los días posteriores a su revelación se llenaron de significados ocultos, de símbolos de lo que había pasado, de lo que había superado. La serie que Alejandro empezó a crear se convirtió en una explosión de emociones contenidas. Cada obra que formaba, cada pieza de vidrio que moldeaba, era un reflejo de lo que había vivido: la traición, el dolor, la lucha por la verdad y, finalmente, la victoria. Mientras su arte cobraba forma, Alejandro sentía que, de alguna manera, estaba sanando. Su pasión por el vidrio, que siempre había sido su refugio, se transformó en su catarsis. Los días pasaban, y con cada nueva pieza, Alejandro sentía una fuerza renovada. Los ecos de su confrontación con Claudia y Javier aún resonaban en su mente, pero ya no le pesaban como antes. Ya no estaba atrapado en el dolor del engaño, sino que estaba tomando control sobre lo único que realmente podía controlar: su arte. Pero la vida, como siempre, no podía dejarlo descansar por mucho tiempo. La prensa seguía de cerca la caída de Javier. Cada vez más detalles sobre sus prácticas ilegales y su manipulación del mercado de arte salían a la luz. Incluso las instituciones más prestigiosas comenzaron a revisar sus colecciones, y muchos de los coleccionistas que habían trabajado con él empezaron a desvincularse públicamente. La red de Javier, construida a base de engaños y manipulación, se desmoronaba rápidamente. Alejandro sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Claudia se enfrentara a las consecuencias de sus acciones. Él había querido ser prudente, pero ahora entendía que la verdad debía salir a la luz, sin importar lo que pasara. La situación que había comenzado como una traición personal ahora estaba afectando a toda la industria del arte. Claudia, al igual que Javier, debía asumir las consecuencias de lo que había hecho. Una mañana, mientras Alejandro trabajaba en una de sus nuevas piezas, recibió una llamada de Daniel.
Su amigo había estado investigando más a fondo sobre Claudia, y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Alejandro, creo que es el momento de que lo sepas todo, dijo Daniel, con un tono grave en su voz. Claudia no solo estaba involucrada con Javier, estaba jugando un doble juego, manipulando no solo tu arte, sino también las conexiones que ambos tenían en el mercado. Estaba tratando de sabotearte, para asegurarse de que solo ella pudiera aprovechar el valor de tus obras. Pero eso no es todo. Alejandro escuchó en silencio mientras Daniel le contaba cómo Claudia había comenzado a desviar fondos de las ventas de sus obras a cuentas offshore, asegurándose de que tuviera control total sobre las ganancias, mientras él se quedaba con las obras. Cada detalle que Daniel le relataba parecía una puñalada más en su corazón. El nivel de manipulación y la traición que Claudia había llevado a cabo lo dejaban sin palabras. Entonces, ¿todo esto que hizo fue parte de su plan?, preguntó Alejandro, con la voz rota por la indignación. Todo. Y hay algo más. He descubierto que Claudia estuvo en contacto con compradores de alto nivel, con los mismos coleccionistas que estaban relacionados con Javier. Y lo peor de todo, uno de ellos está involucrado en actividades mucho más turbias de lo que pensábamos. Alejandro sintió una mezcla de rabia y asco. Cada parte del rompecabezas que se iba armando solo mostraba el nivel de traición en el que había estado sumido sin saberlo. Claudia no solo lo había engañado emocionalmente, sino que también lo había manipulado económicamente, destruyendo lo que él más valoraba, su trabajo, su legado. En ese momento, Alejandro decidió que ya no podía seguir en la sombra de la duda. Había llegado el momento de actuar, no solo por su propio bien, sino por el de todos los artistas que, como él, se habían dejado manipular en un sistema corrupto. Sabía que Claudia debía pagar por lo que había hecho, pero también entendía que tenía que hacer algo más grande. Tenía que cambiar el sistema que había permitido que todo esto ocurriera. Pasaron las semanas y la caída de Javier continuó. Pero ahora, con la información que Daniel le había proporcionado, Alejandro empezó a tomar acciones concretas. Contactó con abogados especializados en arte y empezó a reunir pruebas para demandar a Claudia por fraude y manipulación. Sabía que no sería fácil, pero esta vez estaba dispuesto a luchar. No solo quería venganza, quería justicia. Mientras tanto, el mundo del arte comenzaba a cambiar. La industria estaba reaccionando ante los escándalos relacionados con Javier y muchos artistas que anteriormente habían sido silenciados por la presión de los grandes coleccionistas comenzaron a alzar la voz. Alejandro, aunque aún marcado por el dolor, encontró en todo esto un nuevo propósito. Decidió fundar una organización que ayudara a los artistas a proteger sus derechos, a evitar que fueran explotados como él lo había sido. Sabía que no podía cambiar todo de inmediato, pero era un comienzo. Los días se alargaban mientras Alejandro se adentraba más y más en su lucha por la justicia. La creación de la organización para proteger los derechos de los artistas comenzó a tomar forma. Contactó con otros artistas que compartían su visión, aquellos que habían sido víctimas de las manipulaciones del mercado del arte, y juntos comenzaron a trazar un plan. Sabía que la batalla sería larga y difícil, pero también entendía que si quería que su trabajo tuviera un impacto real, debía ir más allá de su propia venganza. Debía cambiar las reglas del juego. En su estudio, rodeado de sus nuevas obras, Alejandro encontró la inspiración para su próxima gran serie. No solo serían esculturas de vidrio, sino que las piezas llevarían un mensaje más profundo, una llamada a la acción. Cada obra sería un reflejo de lo que él mismo había vivido, de la lucha contra la corrupción, la manipulación y la traición, pero también de la esperanza de un futuro más justo para los artistas. Esta serie, que tituló Renacimiento, representaba el renacer del arte auténtico, libre de la manipulación de poderosos coleccionistas y empresarios corruptos. Mientras tanto, Claudia, que había estado evitando cualquier confrontación directa, comenzó a notar el impacto que las acciones de Alejandro estaban teniendo en su vida y en su carrera. La presión aumentaba cada día,
con los medios de comunicación cubriendo el escándalo y el colapso de Javier. Alejandro había logrado, con la ayuda de Daniel y otros aliados, revelar la verdad detrás de sus manipulaciones en el mercado del arte. La noticia se había esparcido rápidamente, y aunque Claudia trató de mantener la calma, su mundo comenzaba a desmoronarse. Una tarde, después de semanas sin saber nada de ella, Alejandro recibió una llamada de su abogado. Claudia había solicitado una reunión. Quería hablar con él. El sentimiento de incertidumbre recorrió su cuerpo, pero Alejandro sabía que este momento era inevitable. Había llegado el momento de enfrentar a Claudia, de entender por qué lo había hecho, de escuchar su versión de los hechos, pero, sobre todo, era el momento de cerrar ese capítulo de su vida. El lugar de encuentro fue un café tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Claudia llegó puntual, pero su rostro ya no reflejaba la confianza que solía tener. Estaba visiblemente agotada, como si los meses de evasión y mentiras la hubieran dejado marcada. Alejandro la observó en silencio, esperando que hablara primero. «Alejandro, yo...» comenzó Claudia, pero su voz temblaba, como si no supiera por dónde empezar. «No sé si hay algo que puedas decir que lo cambie, Claudia», respondió él sin alzar la voz, pero con una firmeza que no había tenido antes. «No sé por qué lo hiciste, no sé qué te llevó a tomar esas decisiones, pero lo que sí sé es que no solo me fallaste a mí, fallaste a ti misma, y fallaste a todo lo que alguna vez compartimos, todo lo que creímos juntos, todo lo que construimos, se vino abajo por tu egoísmo». Claudia suspiró profundamente, sus ojos evitando los de Alejandro. Sabía que estaba perdiendo, pero aún intentaba aferrarse a algo. «Yo cometí un error. No sé cómo explicarlo, pero en algún momento me sentí atrapada. Cuando conocí a Javier, sentí que podía... ¿Por qué no decirlo? Podía obtener lo que siempre quise, lo que pensaba que necesitaba. El poder, el control sobre las cosas. No te mentiré, me dejé llevar por lo que él me ofreció. Pero eso no justifica lo que hice. Te fallé. Fallé en todo». Alejandro la observó en silencio, sus palabras resonando en su mente. A pesar de que aún sentía el dolor de la traición, algo en su interior se alivió al escuchar su reconocimiento. Sabía que no podía perdonarla de inmediato, no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado, pero al menos escuchaba una verdad que no había escuchado antes. «Claudia, lo que más me duele no es solo lo que hiciste. Lo que más me duele es que pusiste en juego no solo nuestra relación, sino también mi trabajo, mi arte, el que tanto me costó construir. Usaste todo para tus propios intereses, y eso no tiene perdón», dijo Alejandro con una tristeza en su voz que no había mostrado antes. Claudia se quedó en silencio por un momento, luchando con sus emociones. Finalmente, levantó la mirada, y por primera vez, Alejandro vio un atisbo de arrepentimiento genuino en sus ojos. «Alejandro, lo siento. Siento profundamente todo lo que hice. No busco tu perdón. No creo que lo merezca. Pero quiero que sepas que no todo lo que hice fue por maldad. Fue por miedo, por inseguridad. Pensé que si lo hacía, tendría más poder, más control. Pero me equivoqué. Y ahora estoy pagando el precio. Y sé que lo seguiré pagando. Por siempre». Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero no quería que su dolor fuera la motivación para seguir adelante. Sabía que el único camino hacia la paz era dejar atrás este capítulo. La conversación, aunque dolorosa, le dio una sensación de cierre que había estado buscando durante tanto tiempo. «Claudia, yo también tengo que seguir adelante. No puedo quedarme atrapado en el pasado. Mis obras, mi vida, todo lo que está por venir no tiene cabida para el arrepentimiento ni para la traición. Solo me queda seguir adelante, buscar mi propio camino, como lo hice antes de conocerte». La mujer frente a él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sintió odio, solo la certeza de que había llegado el momento de continuar con su vida, sin mirar atrás,
Los días que siguieron a su encuentro con Claudia fueron de transición para Alejandro. La conversación con ella, aunque dolorosa, le permitió empezar a sanar. Aunque el proceso no fue fácil, comprendió que debía dejar de ser una víctima de las circunstancias y tomar las riendas de su futuro. Sabía que su arte podía ser la salida, el refugio donde podría reconstruir todo lo que había perdido. Sin embargo, las repercusiones de su revelación sobre Javier y Claudia no tardaron en llegar. Los medios de comunicación se hicieron eco de la caída de Javier, y pronto la noticia sobre las manipulaciones que había hecho en el mercado del arte comenzó a extenderse por todo el sector. La prensa se deshizo en titulares sensacionalistas y muchos de los grandes coleccionistas que habían estado bajo su influencia empezaron a distanciarse. A pesar de la tormenta mediática, Alejandro se mantuvo firme. Ya no buscaba venganza. Quería asegurarse de que su voz fuera escuchada. Había algo más que quería lograr. Alejandro no solo deseaba exponer la corrupción de Javier y Claudia, sino también crear un cambio real en el mundo del arte. Quería que los artistas tuvieran una voz, que sus derechos fueran respetados y que el mercado del arte no estuviera regido por la avaricia y las manipulaciones. Por ello, junto con Daniel y algunos colegas del mundo del arte, Alejandro fundó una organización destinada a proteger a los artistas y a darles el apoyo que necesitaban para evitar caer en las redes de los explotadores. La organización se basaba en la transparencia, la equidad y el respeto por el trabajo de los creadores. A medida que las noticias sobre su nueva iniciativa comenzaron a difundirse, Alejandro se convirtió en una figura de referencia en la lucha por los derechos de los artistas. Sus obras, que inicialmente solo habían sido vistas como una manifestación de su dolor personal, ahora también eran reconocidas como un grito de resistencia contra el sistema corrupto del arte. La serie Renacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos que habían sido silenciados o manipulados por los intereses comerciales, pero, por supuesto, no todos recibieron la noticia de su éxito con buenos ojos. Algunos de los poderosos coleccionistas que habían estado involucrados con Javier comenzaron a ver a Alejandro como una amenaza. Los rumores de que la organización estaba ganando apoyo dentro del mundo del arte comenzaron a llegar a sus oídos. En las sombras, Alejandro sabía que tenía que estar preparado para los posibles ataques. Había hecho enemigos poderosos, pero no iba a retroceder. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, Alejandro recibió una llamada que no esperaba. Era de Claudia. Habían pasado varias semanas desde su última conversación, y él no sabía qué esperar. Al principio dudó, pero finalmente decidió contestar. «Alejandro, sé que lo que hice fue imperdonable», comenzó Claudia, con una voz más tranquila que la que había tenido en su última confrontación. «Pero necesito hablar contigo. Hay algo más que debes saber». Alejandro la miró fijamente y suspiró. No sabía si debía escucharla o seguir adelante sin más. Sin embargo, algo en su tono le hizo decidirse a darle una oportunidad. «¿Qué más, Claudia?», respondió con voz firme pero contenida. «No sé si te lo dije antes, pero Javier no es solo un coleccionista. Él tenía un plan para desmantelar tu carrera, para asegurarse de que solo él se beneficiara de tus obras. Usó la relación que tenía conmigo para influir en el mercado del arte, y yo fui demasiado ciega para verlo. Yo también fui manipulada, Alejandro». El silencio se apoderó de la habitación mientras Alejandro absorbía sus palabras. Claudia no era la única culpable de todo lo que había sucedido, pero su confesión, aunque tardía, era un paso hacia la verdad. «¿Qué quieres que haga con todo esto?», preguntó Alejandro, su voz fría, pero algo dentro de él sentía que había una oportunidad para entender mejor la magnitud de la manipulación que había sufrido. Claudia suspiró profundamente antes de responder. «Quiero ayudarte a destruir a Javier, Alejandro. Sé que no puedo reparar el daño que te causé, pero si hay algo que pueda hacer para detenerlo, lo haré. Lo que él planeó va mucho más allá de lo que sabes, y necesito que sepas lo que está en juego». Alejandro, por un momento, sintió una mezcla de emociones contradictorias. No sabía si podía confiar en Claudia de nuevo,
Pero también comprendió que si quería terminar con todo esto de una vez por todas, necesitaría toda la información posible. Javier aún estaba en la mira, y Claudia ahora podría ser la clave para darle el golpe final. De acuerdo. Cuéntame todo, Claudia. Pero esto no va a ser fácil para ninguno de los dos. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de tensión y revelaciones para Alejandro. Claudia, aunque intentaba recuperar parte de la confianza que había perdido, seguía siendo una pieza fundamental en el rompecabezas que Alejandro necesitaba resolver. La información que le había proporcionado comenzaba a tomar forma y a conectar piezas que antes parecían dispersas. Con cada detalle que Claudia le revelaba, Alejandro se sentía más y más decidido a llevar la lucha contra Javier a un nivel superior. Sabía que no podía confiar completamente en Claudia, pero las pruebas que ella le proporcionaba eran demasiado valiosas como para ignorarlas. Su lealtad ya no era un tema que Alejandro pudiera discutir. Lo único que importaba ahora era exponer la verdad y asegurarse de que Javier enfrentara las consecuencias de sus acciones. Uno de los detalles más cruciales que Claudia le reveló fue que Javier había estado usando sus influencias en el mundo del arte para manipular no solo el valor de sus obras, sino también la reputación de los artistas con los que había trabajado. Había establecido una red secreta de compradores y vendedores que inflaban precios, alteraban el mercado y compraban y vendían obras a escondidas, todo para beneficiarse a costa de artistas como Alejandro. La revelación de esto no solo cambió la percepción de Alejandro sobre su carrera, sino que también lo impulsó a tomar medidas drásticas. Una noche, después de una reunión con su abogado, Alejandro se sentó en su estudio, rodeado de sus últimas obras. Mientras sus manos se movían sin descanso sobre el vidrio, sus pensamientos se centraban en cómo destruir el imperio de Javier de una vez por todas. Sabía que la batalla no sería fácil, pero con las pruebas que tenía, estaba preparado para enfrentarse a todo lo que se interpusiera en su camino. Al día siguiente, Alejandro organizó una reunión con Daniel. Habían hablado anteriormente sobre la creación de un plan para acabar con Javier, pero ahora tenían una estrategia más sólida. Daniel había reunido información crucial sobre las conexiones de Javier con figuras clave del mercado del arte, y Alejandro sabía que debía usar todo lo que había aprendido para darle un golpe certero. «Tengo lo que necesitamos, Daniel», dijo Alejandro mientras revisaba los documentos que su amigo le había proporcionado. «Javier ha manipulado demasiado. Es hora de exponerlo por completo». «Estoy listo», respondió Daniel, su tono serio. Sabía lo que eso significaba. Estaban a punto de enfrentar a un hombre peligroso, alguien que había controlado el mercado del arte durante demasiado tiempo, y aunque la justicia estaba de su lado, eso no significaba que la lucha fuera a ser fácil. Después de varias semanas de reunir pruebas y crear una estrategia para exponer a Javier públicamente, Alejandro y Daniel decidieron que era el momento de actuar. No solo debían exponer las malas prácticas de Javier, sino también asegurarse de que la industria del arte cambiara para siempre. La manipulación de los precios, la explotación de los artistas, todo eso debía acabar. Una tarde, Alejandro dio el paso que cambiaría su vida. Organizó una conferencia de prensa en la que reveló públicamente todos los detalles sobre las conexiones corruptas de Javier y su manipulación del mercado. Junto con Daniel, presentó los documentos, las pruebas y las grabaciones que habían obtenido. En la conferencia, Alejandro habló con la misma calma y determinación que había mostrado en su estudio, pero esta vez su voz resonó con más fuerza, como un hombre decidido a cambiar su destino y el de otros artistas. «Hoy, no solo estoy hablando por mí mismo», comenzó Alejandro ante la multitud de periodistas y medios de comunicación. «Estoy hablando por todos los artistas que han sido manipulados, explotados y utilizados por personas como Javier. Este es el comienzo de un cambio. No podemos permitir que el arte se convierta en una mercancía más, que los creadores de belleza sean tratados como objetos para el beneficio de unos pocos». La conferencia fue un éxito rotundo. La prensa, que había seguido el escándalo de Javier, no tardó en difundir las revelaciones de Alejandro.
La reacción fue inmediata. Coleccionistas, artistas y figuras influyentes del mundo del arte comenzaron a tomar postura. Muchos de ellos expresaron su apoyo a Alejandro, y algunos incluso comenzaron a desvincularse públicamente de Javier. Pero lo más importante para Alejandro no fue la atención que recibió de los medios, ni la fama que comenzó a adquirir. Lo que más le importaba era que su mensaje estaba siendo escuchado. Estaba logrando lo que siempre había querido, un cambio en el mundo del arte. Sin embargo, sabía que el camino no estaría exento de obstáculos. Javier, aunque debilitado por las revelaciones, no iba a quedarse de brazos cruzados. Alejandro se preparó para lo peor. Sabía que no podría relajarse hasta que Javier enfrentara las consecuencias de sus acciones. A medida que los días pasaban, Alejandro se adentraba más en su nueva misión. La creación de su organización para defender los derechos de los artistas se convirtió en su enfoque principal. No solo quería luchar por su propia carrera, sino también por los que venían detrás de él. Quería asegurarse de que ningún otro artista tuviera que enfrentarse a lo que él había vivido. El cambio que había comenzado con la exposición de Javier y Claudia ahora se estaba extendiendo como un fuego que no podía ser detenido. El impacto de la conferencia de prensa se sintió en todo el mundo del arte. Alejandro había logrado exponer las prácticas corruptas de Javier, pero también había dado inicio a algo mucho más grande, un movimiento que comenzaba a cambiar la manera en que los artistas eran tratados. La prensa seguía cubriendo el escándalo, pero lo que más le sorprendió a Alejandro fue el apoyo inesperado de muchos artistas emergentes y otros veteranos que, hasta entonces, habían permanecido en silencio. A medida que las semanas avanzaban, Alejandro comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y reuniones sobre el futuro del mercado del arte. Muchos lo veían como una figura clave en la lucha contra la explotación y la manipulación. Sin embargo, él sabía que el camino aún era largo. Javier, aunque en decadencia, seguía siendo una amenaza, y Alejandro no podía relajarse hasta que las consecuencias de sus acciones fueran reales. Además, el trabajo de reconstrucción de su propia vida y carrera aún no estaba terminado. Su taller de vidrio, antes un lugar de dolor y reflexión, ahora se había convertido en el centro de su reinvención. Cada nueva pieza que creaba llevaba consigo una carga emocional, desde las obras que representaban el conflicto interno que había vivido, hasta las que reflejaban la esperanza de un futuro sin manipulación. La serie Renacimiento comenzó a recibir reconocimiento en varias galerías y pronto fue considerada como una de las más importantes de su carrera. Sin embargo, la paz que Alejandro había logrado en su vida personal seguía siendo frágil. Claudia, aunque había desaparecido de su vida profesional, seguía apareciendo en sus pensamientos. A veces se preguntaba si todo había sido en vano, si los años de su relación no eran más que una ilusión. A pesar de sus errores, él aún sentía que ella había sido una parte importante de su vida. Pero sabía que ya no había vuelta atrás, que su lealtad ya no existía. Una tarde, mientras Alejandro se encontraba en una de sus exposiciones más importantes, Daniel lo llamó. Había novedades sobre Javier. La situación había empeorado para el coleccionista, y ahora se estaba enfrentando a varias demandas por fraude y manipulación de obras de arte. El impacto fue tan grande que varios de sus socios comenzaron a alejarse de él. Pero lo más importante fue la noticia de que Javier había intentado organizar una reunión con Alejandro. ¿Una reunión?, preguntó Alejandro incrédulo. ¿Qué quiere este hombre? Parece que está desesperado. Alejandro, creo que deberías escucharlo. Quizá haya algo que puedas usar en su contra. No creo que tenga mucho que perder ahora, pero lo que diga podría ser útil, ya sea para tu causa o para protegerte aún más de lo que está por venir. Alejandro dudó. Durante semanas había estado evitando cualquier tipo de contacto con Javier. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a aceptarlo. Estaba claro que Javier ya no tenía poder, pero aún así, Alejandro sentía que podría obtener algo valioso de esa reunión. La cita fue fijada para el día siguiente en un restaurante exclusivo, un lugar que ambos conocían bien.
Cuando Alejandro llegó, se sorprendió al ver a Javier visiblemente alterado, mucho más débil y quebrado de lo que recordaba. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que lo había manipulado durante años, sino alguien que había perdido casi todo. Pero lo que más le sorprendió a Alejandro fue la actitud de Javier al verlo. Había un aire de desesperación en su mirada, algo que lo hacía parecer más humano, más vulnerable. «Alejandro, gracias por venir», comenzó Javier con una voz baja. «Sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que te fallé, te usé, y lo lamento. Pero estoy aquí para ofrecerte algo. Lo único que te pido es que escuches lo que tengo que decir». Alejandro lo observó en silencio, evaluando cada palabra que salía de la boca de Javier. No confiaba en él, pero también entendía que podía ser una oportunidad para terminar de una vez por todas con todo lo que Javier había causado. «Adelante», dijo Alejandro, cruzando los brazos, mostrando un control absoluto. Javier suspiró, como si el peso de sus palabras le costara más de lo que pensaba. «No estoy aquí para disculparme. Lo que hice no tiene justificación, pero lo que quiero es que entiendas que esto no era solo un negocio para mí. La verdad es que mi vida está en ruinas. Perdí a todo el mundo que me importaba, y aunque siempre estuve en el centro del mercado del arte, nunca entendí lo que significaba realmente para los artistas. Usé a todos como piezas en un tablero, y ahora me he quedado sin nada». Alejandro no sabía qué esperar de todo esto, pero su intuición le decía que había algo más profundo detrás de las palabras de Javier. No iba a ser fácil, pero decidió escuchar hasta el final. «¿Qué quieres que haga con todo esto?», preguntó Alejandro mirando a Javier con una mezcla de desdén y curiosidad. Javier bajó la cabeza, como si estuviera avergonzado de sí mismo. «Quiero que esto termine, Alejandro. Quiero que detengas el juicio, que termines con todo lo que estás haciendo para destruir mi reputación. No puedo perderlo todo, no después de todo lo que he hecho. Te ofrezco un trato, algo que podría ayudarte a ti también, pero solo si me dejas salir de esto con algo de dignidad». Alejandro lo observó fijamente. El trato de Javier no era más que una oferta desesperada. Ya no tenía poder. El hombre que una vez había manipulado a todos a su alrededor, ahora estaba rogando por un respiro. Sin embargo, Alejandro no se dejó engañar por su vulnerabilidad. «Lo siento, Javier», dijo Alejandro con una frialdad calculada. «Ya no hay nada que puedas ofrecerme. No solo te has hecho daño a ti mismo, sino que también has destruido la vida de muchos otros. Ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Ya no hay trato». Con esas palabras, Alejandro se levantó y salió del restaurante, dejando a Javier atrás, roto y derrotado. Aunque había logrado destapar las mentiras y manipulación de Javier, aún quedaba mucho por hacer. Alejandro estaba decidido a cambiar la industria del arte, y nada ni nadie iba a detenerlo. Tras la reunión con Javier, Alejandro se sintió más decidido que nunca. Había escuchado las súplicas de un hombre derrotado, pero también había confirmado lo que ya sabía. La única forma de cambiar el rumbo era actuar con firmeza y no ceder a la desesperación. No podía permitir que las acciones de Javier siguieran manchando su vida ni la de otros artistas. El camino hacia la justicia no solo pasaba por desenmascarar a los culpables, sino por asegurarse de que lo que había hecho Javier no se repitiera. Los días siguientes fueron intensos. Alejandro no solo continuó trabajando en su arte, sino que también dedicó tiempo y esfuerzo a fortalecer su organización para la defensa de los derechos de los artistas. Los primeros frutos comenzaron a verse rápidamente. Artistas de diferentes partes del mundo empezaron a unirse a la causa, y la voz de Alejandro se escuchaba más allá de las fronteras de su ciudad. Su mensaje de justicia, equidad y respeto por el trabajo artístico resonó en una industria que, durante mucho tiempo, había estado dominada por intereses comerciales y manipulaciones. Un día, mientras Alejandro revisaba los detalles de una nueva exposición que estaba organizando, recibió una llamada inesperada. Era un periodista de renombre, interesado en entrevistarlo sobre la organización que había creado y el impacto de sus acciones en el mundo del arte.
La entrevista fue una oportunidad para que Alejandro hablara de su visión. Ante las cámaras, con su habitual tranquilidad, explicó cómo la industria del arte debía ser un espacio donde los artistas pudieran expresarse libremente, sin el temor de ser explotados o manipulados por figuras poderosas. Habló de la importancia de la transparencia y la necesidad de crear un entorno en el que los artistas pudieran obtener una compensación justa por su trabajo. Sus palabras calaron hondo y la entrevista fue un éxito rotundo, que aumentó aún más su visibilidad en el mundo artístico. Pero, aunque todo parecía ir bien, Alejandro sabía que la batalla aún no había terminado. Javier seguía siendo una amenaza latente, y aunque su influencia en el mercado de arte había disminuido, no podía descartarse que aún tuviera aliados dispuestos a protegerlo. La lucha por la transparencia estaba lejos de concluir, y Alejandro sabía que debía prepararse para los desafíos que aún quedaban por venir. Fue entonces cuando recibió una noticia que lo dejó sin palabras. Claudia, aparentemente arrepentida por sus acciones y tras haber quedado al margen de la vida de Alejandro, había comenzado a colaborar con las autoridades en la investigación sobre las prácticas fraudulentas de Javier. Aunque no era una sorpresa para Alejandro, la forma en que Claudia había cambiado de postura le hizo preguntarse si realmente había un atisbo de arrepentimiento en su corazón. Alejandro, aunque desconfiado, decidió reunirse con ella una última vez. Necesitaba entender si su colaboración era genuina o simplemente otro intento de salvarse a sí misma. La cita se celebró en un café tranquilo, lejos de la presión mediática, un lugar donde ambos podían hablar sin interferencias. Claudia llegó puntual, y aunque su expresión mostraba signos de desgaste, se notaba una cierta determinación en su rostro. Cuando Alejandro la vio, sintió una mezcla de emociones: el dolor de la traición, la rabia por todo lo que había perdido, pero también una sensación de cierre. Ya no quedaba espacio para dudas. Todo debía quedar claro. «Alejandro, gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo», dijo Claudia con la voz baja y serena. «Sé que nada de lo que diga podrá borrar lo que hice, pero quiero que sepas que he decidido colaborar con las autoridades. Javier debe pagar por lo que hizo. Y, aunque no espero que me perdones, quiero hacer lo correcto, aunque solo sea para hacer justicia». Alejandro la miró fijamente. Sabía que Claudia estaba tratando de redimirse, pero las heridas que ella había causado no eran fáciles de sanar. Aún así, sentía que debía escucharla. «¿Por qué ahora, Claudia?», preguntó Alejandro, la voz seria. «¿Qué ha cambiado?». Claudia bajó la mirada antes de responder, como si la culpa la aplastara. «Javier ya no es la persona que conocí. Me di cuenta demasiado tarde de lo que estaba haciendo, de lo que se había convertido. Yo también fui parte de su juego, y ahora entiendo lo mucho que te lastimé. Ya no puedo seguir con este peso. No quiero que mi vida se defina por el daño que causé. Te pido, de corazón, que sigas adelante con tu vida, con tu arte. Yo, al menos, quiero hacer algo bien, aunque sea al final». Alejandro no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran confusos, y aunque no sentía rencor hacia ella, el daño que le había hecho era irreversible. Sin embargo, algo en su mirada le indicó que Claudia realmente estaba tratando de enmendar sus errores. «No sé si puedo perdonarte, Claudia», dijo finalmente Alejandro, su voz tranquila pero firme. «Pero si estás dispuesta a hacer lo correcto, entonces adelante. Yo no voy a detenerte. Lo que pase después de esto depende de ti. Pero no olvides que lo que has hecho, y lo que has perdido, es irreparable». Claudia asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Sabía que no había vuelta atrás, pero al menos había hecho un paso hacia la redención. Alejandro, por su parte, sentía que todo lo que había sucedido finalmente estaba tomando el rumbo que debía. Con el tiempo, las acciones de Claudia y su colaboración con las autoridades contribuyeron a la caída definitiva de Javier. Las pruebas que ella había proporcionado, junto con las que Alejandro había reunido, permitieron que la justicia tomara su curso. Sin embargo, para Alejandro, el verdadero logro no fue la caída de Javier, sino la transformación personal que había experimentado. Su arte, que había sido el refugio durante la tormenta emocional,
ahora se había convertido en el medio para construir algo más grande. Un futuro donde los artistas pudieran vivir y trabajar sin miedo a ser explotados. Con la caída de Javier y el creciente apoyo hacia su causa, Alejandro se sintió más determinado que nunca. La lucha por la justicia en el mundo del arte no solo había afectado su vida personal, sino que también había iniciado una revolución en la manera en que los artistas eran tratados. A medida que su organización ganaba terreno, muchos artistas comenzaron a sentir que ya no estaban solos, que finalmente había alguien dispuesto a pelear por ellos. Alejandro había logrado lo que parecía imposible: exponer las manipulaciones de las élites del arte y darles voz a aquellos que siempre habían sido ignorados. Pero, aunque la victoria parecía cercana, Alejandro sabía que aún quedaban obstáculos por superar. Javier había caído, sí, pero muchos de sus aliados seguían en pie. La industria del arte, aunque cambiando, no lo haría de manera inmediata. Alejandro comprendía que necesitaba seguir luchando, no solo por su propia carrera, sino por el futuro de los artistas que aún vivían bajo la sombra de la explotación. A pesar de todo, la vida de Alejandro comenzó a estabilizarse. Volvió a centrarse en su arte, no solo como una forma de sanar, sino también como una manera de comunicar sus ideales. La serie Renacimiento, que había sido concebida en medio de la tormenta emocional, se completó y se exhibió en galerías de todo el mundo. Cada obra que creaba tenía un mensaje claro: la lucha contra la corrupción, la manipulación y la reivindicación del verdadero valor del arte. El reconocimiento que recibía en el mundo del arte se multiplicó. Las galerías, los coleccionistas y los críticos comenzaron a ver en él no solo a un artista, sino a un líder que había desafiado un sistema injusto y que ahora estaba construyendo una nueva visión para el futuro del arte. Alejandro sabía que sus obras serían recordadas por generaciones, no solo por su belleza estética, sino por el mensaje de resistencia que transmitían. Pero la paz que Alejandro había logrado en su carrera personal y profesional no duró mucho. A pesar de la caída de Javier, algunos de sus antiguos aliados no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Uno de ellos, un poderoso coleccionista que había estado involucrado en las actividades ilegales de Javier, comenzó a acercarse a Alejandro, tratando de manipular la situación a su favor. Una tarde, Alejandro recibió una invitación para una reunión privada. Era un encuentro con uno de los coleccionistas más influyentes del mercado, un hombre llamado Ernesto Alvarado, que había sido uno de los principales apoyos de Javier en sus negocios sucios. Al principio, Alejandro pensó en rechazar la invitación, pero luego comprendió que necesitaba enfrentarse a estos jugadores del mercado, no solo para asegurarse de que Javier fuera el último de su clase, sino para dejar claro que la corrupción en el arte debía terminar. La reunión tuvo lugar en una lujosa sala de conferencias, un ambiente sofisticado que contrastaba con la tensión que Alejandro sentía en su interior. Ernesto Alvarado, un hombre de apariencia impecable y voz suave, lo recibió con una sonrisa fría. «Alejandro, es un honor finalmente conocerte en persona», dijo Alvarado mientras le extendía la mano. «He seguido tu trabajo de cerca, y debo decir que tu valentía para desafiar el sistema es admirable». Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que cada palabra que salía de la boca de Alvarado estaba cuidadosamente medida, pero decidió escuchar. «Mi interés en ti no es solo por tu arte», continuó Alvarado, con una mirada calculadora. «He estado observando cómo has cambiado el panorama del mercado del arte, y aunque aprecio lo que estás intentando hacer, creo que es hora de que lleguemos a un acuerdo. El arte y el dinero siempre han ido de la mano, y las reglas no han cambiado tanto como tú piensas. Si lo deseas, podríamos encontrar una forma de trabajar juntos, Alejandro, un trato beneficioso para ambos». Alejandro lo miró fijamente. Sabía exactamente a qué se refería. Estaba buscando una forma de cooptarlo, de usar su éxito para sus propios fines. Pero esta vez, Alejandro ya no era el hombre que había sido antes. No estaba dispuesto a ceder. «No necesito tus acuerdos, Alvarado. Lo que hago, lo hago por el bien del arte, no por la riqueza ni el poder. No me interesan tus métodos ni tus juegos. Y no
No voy a seguir participando en este mercado que está basado en la manipulación y la explotación. Alvarado mantuvo su sonrisa, pero sus ojos mostraron un destello de ira. Es una lástima, Alejandro. Pero recuerda, no siempre puedes luchar contra las fuerzas que controlan este mundo. El arte puede ser poderoso, pero el dinero lo es más. Y a veces, es mejor estar en el lado correcto de la historia antes de que esta historia te pase por encima. Con esas palabras, Alvarado se levantó y abandonó la sala, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Sabía que esto no había terminado. El poder de los grandes coleccionistas y de los actores corruptos en el mundo del arte no desaparecería tan fácilmente, pero Alejandro estaba decidido a seguir luchando, no solo por él, sino por todos los que habían sido explotados por el sistema. Después de la reunión con Ernesto Alvarado, Alejandro se sumió en una profunda reflexión. La conversación había sido un recordatorio de lo difícil que sería cambiar el sistema desde adentro. A pesar de su victoria inicial, las fuerzas corruptas que gobernaban el mundo del arte seguían operando con mucha influencia. Alvarado no era el único coleccionista que intentaba manipular el mercado a su favor, y Alejandro lo sabía. Aunque había hecho retroceder a Javier, el problema aún persistía. Decidió que no podía relajarse. Si bien había logrado crear una organización que ayudaba a los artistas a proteger sus derechos, sabía que el verdadero cambio solo llegaría cuando lograra romper completamente las estructuras de poder que habían dominado el mercado artístico durante tanto tiempo. Días después, Alejandro fue invitado a una importante exposición en una de las galerías más prestigiosas del mundo. La exposición de Renacimiento había sido un éxito, y varios coleccionistas y críticos se habían interesado en su trabajo. Para él, asistir a este evento no solo significaba un reconocimiento a su arte, sino también una oportunidad para consolidar su mensaje. El arte no debía ser manipulado ni explotado. En la galería, rodeado de personas que veían sus obras con admiración, Alejandro no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Sentía que, aunque su arte había ganado reconocimiento, el camino hacia la verdadera justicia para los artistas era aún largo. No podía quedarse cómodo con los elogios. Sabía que su lucha debía continuar. Mientras observaba a los asistentes que admiraban su trabajo, pensó en todos los artistas que aún vivían bajo el yugo de los coleccionistas y mercaderes corruptos. La exposición fue un éxito rotundo. Los medios de comunicación cubrieron el evento, alabando tanto su arte como su coraje para desafiar el sistema del mercado del arte. Sin embargo, durante esa noche, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Daniel, su amigo y aliado en la lucha por los derechos de los artistas. «Alejandro, necesito que escuches esto», dijo Daniel con tono urgente. «He estado investigando más sobre Alvarado. He descubierto que tiene conexiones con algunos de los mayores coleccionistas de arte que están involucrados en prácticas ilegales mucho más serias de lo que pensábamos. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginábamos». Alejandro, que se encontraba en medio de la exposición, se retiró a un rincón más tranquilo, con el teléfono en mano, mientras escuchaba atentamente a su amigo. «¿Qué quieres decir con prácticas ilegales?», preguntó con el ceño fruncido. «Estuve revisando algunos de los contratos y transacciones de Alvarado, y parece que hay un esquema de lavado de dinero a través de la compra y venta de obras de arte. Además, algunos de esos coleccionistas están involucrados en estafas fiscales. Javier era solo la punta del iceberg. El mercado del arte está lleno de corrupción, y muchos de estos coleccionistas están financiando actividades mucho más oscuras. Necesitamos actuar rápido, Alejandro. Si no los detenemos ahora, la situación se agravará». El corazón de Alejandro latía con fuerza. Ya no se trataba solo de hacer justicia por su carrera o por sus obras, sino de algo mucho más grande: el bienestar de todos los artistas que, como él, habían sido manipulados, explotados y utilizados como fichas de un juego corrupto. La lucha debía ser más amplia, y él ya no podía seguir esperando. «¿Qué propones?», preguntó Alejandro decidido. «Lo que necesitamos ahora es hacer público todo esto, Alejandro. No podemos permitir que sigan con este juego. Si tenemos suficiente evidencia, podemos derribar todo el sistema corrupto».
Pero para eso, necesitamos aliados más poderosos. Hay algunos críticos de arte y periodistas que también están dispuestos a exponer la verdad. Si unimos fuerzas, podemos hacer caer a estos coleccionistas corruptos de una vez por todas. Alejandro sabía que no podía hacerlo solo. Aunque su arte lo había llevado lejos, la lucha por la justicia requería algo más que talento. Necesitaba un movimiento más grande, un apoyo que fuera más allá de las paredes de su taller. Necesitaba el respaldo de aquellos que compartieran su visión y pudieran ayudar a destapar la corrupción de la industria. Decidió reunirse con algunos de los artistas más influyentes de su círculo, aquellos que habían luchado por sus propios derechos y que, como él, creían en la necesidad de cambiar las reglas del mercado. El plan era claro: exponer la corrupción, destruir el poder de los coleccionistas y establecer una nueva normativa en la industria del arte que protegiera a los creadores y les diera el reconocimiento que merecían. La reunión fue tensa, pero todos estuvieron de acuerdo en que debían actuar rápido. Alejandro, con su visión y su impulso, se convirtió en el líder de este movimiento. Sabía que su lucha no solo era personal, sino que ahora representaba a todos aquellos artistas que no podían defenderse por sí mismos. La responsabilidad era enorme, pero Alejandro estaba preparado. Mientras Alejandro organizaba el plan para exponer la corrupción que se escondía tras los nombres más poderosos del mercado del arte, su vida personal también continuaba cambiando. La relación con Claudia, aunque en parte cerrada, seguía siendo un tema pendiente. Alejandro entendía que el perdón era un proceso largo, pero su lucha lo mantenía enfocado en un objetivo mayor. El movimiento que había comenzado a crear estaba tomando fuerza, y cada vez más artistas se unían a la causa. El arte, tal y como Alejandro lo había soñado, iba a recuperar su verdadero significado: la libertad, la creatividad y la justicia. El futuro del arte ya no iba a depender de los intereses comerciales, sino de los artistas que lo creaban. A medida que Alejandro avanzaba con su movimiento, la tensión comenzaba a aumentar. Cada vez más artistas se unían a su causa, pero también la resistencia se hacía más palpable. Los grandes coleccionistas y los corruptos del mundo del arte no iban a dejar que el sistema cayera sin luchar. En las sombras comenzaron a surgir amenazas veladas, y Alejandro sabía que su lucha no solo era contra el sistema, sino también contra las personas que lo mantenían vivo. En una de las reuniones clandestinas con algunos de los artistas más influyentes de su círculo, Alejandro dejó claro que la lucha debía ser frontal y sin concesiones. El mundo del arte necesita un cambio radical. No podemos seguir permitiendo que unos pocos decidan por todos. El mercado debe ser transparente y los artistas deben ser tratados con respeto, no como simples objetos de comercio, dijo Alejandro con firmeza, mientras todos lo escuchaban atentamente. La reunión se convirtió en un punto de inflexión. Alejandro propuso organizar una serie de exposiciones masivas en distintas partes del mundo, donde los artistas pudieran exhibir sus trabajos sin intermediarios ni manipulación del mercado. La idea era clara: darles una plataforma para que su arte llegara al público sin las barreras que los coleccionistas y las grandes galerías ponían. Pero la oposición no tardó en llegar. En la misma noche en que se anunciaron las exposiciones, los medios comenzaron a recibir mensajes anónimos, sugiriendo que Alejandro y su movimiento eran una amenaza para la estabilidad del mercado. Rumores de su implicación en actividades ilegales comenzaron a circular, y algunos de los artistas más conservadores comenzaron a distanciarse de él, temerosos de perder su lugar en el mercado del arte. Sin embargo, Alejandro no se dejó intimidar. Sabía que el camino hacia la justicia y la transparencia en el arte no sería fácil, pero su determinación era más fuerte que nunca. Las amenazas, tanto de los poderosos como de aquellos que temían el cambio, solo lo hacían más decidido. Una tarde, mientras Alejandro caminaba hacia su estudio, recibió una llamada de su abogado. Era una noticia que temía recibir. Varios de los coleccionistas involucrados en el escándalo de Javier estaban preparando una demanda en su contra, acusándolo de difamación y de alterar el mercado de arte. Sabía que era una jugada desesperada por parte de aquellos que querían frenar el cambio, pero también entendió que era un paso más en su lucha.
La batalla legal estaba por comenzar. Alejandro, tenemos que estar preparados. La demanda es solo el principio. Ellos están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para detenerte, le dijo su abogado con tono grave. Lo sé, pero no tengo miedo. Lo que estamos haciendo es lo correcto. Si esto tiene que llegar a los tribunales, lo haremos. No hay vuelta atrás, respondió Alejandro con firmeza. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Alejandro se sumergió en la preparación. No solo debía defender su nombre y su causa, sino también a todos los artistas que representaba. La batalla legal sería ardua, pero él no iba a rendirse. Finalmente, el día del juicio llegó. La sala estaba llena de gente, periodistas, artistas, coleccionistas y figuras del mundo del arte que, de alguna manera, habían quedado atrapados en el juego corrupto de los coleccionistas poderosos. Alejandro se encontraba allí, acompañado por su abogado, enfrentando una de las pruebas más grandes de su vida. La acusación, representada por algunos de los coleccionistas más influyentes, presentó su caso de forma calculada, sugiriendo que las acciones de Alejandro habían causado caos en el mercado y que su movimiento estaba basado en mentiras y exageraciones. Sin embargo, Alejandro no se dejó intimidar. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó con una calma impresionante y comenzó a exponer su defensa. No estamos aquí para destruir el mercado del arte. Estamos aquí para devolverle el arte a los artistas, para asegurarnos de que sean tratados con el respeto que merecen. Para poner fin a la manipulación que se ha llevado a cabo durante demasiado tiempo, dijo Alejandro con voz firme y clara. El arte no debe ser un negocio, debe ser una forma de expresión, de lucha, de libertad. Y si eso significa luchar contra aquellos que han usado el arte como un medio para enriquecerse a costa de los demás, entonces estoy listo para hacerlo. Su declaración fue un golpe directo al corazón del sistema corrupto. Los testigos que habían apoyado a los coleccionistas comenzaron a tambalear, algunos cambiando de postura. La presión sobre los acusadores aumentaba. El juicio duró días, con argumentos y pruebas siendo presentados de ambos lados. Sin embargo, la determinación de Alejandro y su causa se hizo cada vez más evidente. Finalmente, el juez emitió su veredicto. El tribunal falló a favor de Alejandro. No solo quedó demostrado que los coleccionistas habían manipulado el mercado, sino que también se reconoció que su movimiento había sido legítimo y basado en la lucha por los derechos de los artistas. El fallo fue un hito en la historia del arte, un momento que cambiaría la forma en que se percibía el mercado del arte a nivel mundial. Con la victoria en los tribunales, Alejandro sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Había logrado lo imposible. No solo había expuesto la corrupción, sino que también había conseguido que la justicia se hiciera realidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de lucha por la transparencia y la equidad en el mundo del arte. Su movimiento creció aún más y comenzó a recibir el apoyo de artistas y activistas de todo el mundo. Ahora, Alejandro sabía que el verdadero trabajo comenzaba. Con el apoyo de su organización y la confianza de su comunidad, comenzó a trabajar para establecer leyes que protegieran a los artistas y aseguraran que su trabajo fuera valorado de manera justa. La lucha por un mundo del arte más justo no terminaría con el juicio, pero Alejandro había abierto la puerta para que otros artistas pudieran caminar por ese mismo camino. Y así, con una mirada decidida hacia el futuro, Alejandro volvió a su estudio, donde el vidrio volvió a convertirse en su voz, en su forma de seguir luchando, de seguir creando, de seguir siendo libre.